Bendiciones, queridos hermanos. Damos gracias a Dios que nos podemos nuevamente reunir. Mi nombre es Gisela María Rodríguez y estaré compartiendo con ustedes una enseñanza. Entonces les invito a que juntos oremos. Señor, hoy te damos gracias por este día. Hoy nos congregamos, Señor, para aprender más de tu palabra, para confiar más en ella, para avanzar en aquellas áreas que necesitamos, para ser guiados cada día más a través de ella y sobre todo, Señor, para fortalecernos a través de tu santa y bendita palabra. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor, y lo presentamos en tus santas y benditas manos y pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, esta enseñanza la he titulado Dios usa los tiempos difíciles. La palabra de Dios nosotros vemos es demasiado completa. La palabra de Dios ofrece luz en medio de la oscuridad, nos ofrece paz en medio de la tormenta, nos ofrece fortaleza en medio de la dificultad. Pero además nos ofrece fuerza al que no tiene ninguna fuerza, al que está cansado. Y sí que necesitamos todo el tiempo de la fuerza, de la fortaleza de nuestro Señor. Las dificultades son parte fundamental de nuestra vida y eso es parte de la naturaleza caída. Pero si nosotros logramos ver más allá de esas situaciones por las que muchas veces tenemos que pasar, encontraremos un gran propósito y le podremos dar valor incluso a ese momento difícil. Dios usará estos tiempos para muchas cosas y quizás una de ellas es fortalecer nuestra fe y tratar con cada uno de nosotros. Pues a ninguno de nosotros nos gusta estar enfermos o ver un familiar enfermo o tener una situación económica difícil o ver tantas cosas que vemos alrededor de nuestras vidas. Pero definitivamente todo esto Dios, como dije anteriormente, lo usará y Él sabrá cómo, para qué y esos cómo y para qué es y por qué es son del Señor. Él es soberano y más adelante o quizás cuando estemos ya en su gloria celestial entenderemos muchas cosas que hoy aún no podemos entender. Lo más importante de todo esto es que Él ha prometido que nos va a ayudar, que Él nos va a ayudar a través de todas estas circunstancias y situaciones difíciles. Y dice el Señor que Él estará ahí con nosotros en cada uno de esos momentos. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 34, del 19 al 20, dice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí vemos muchas son las aflicciones del justo. Si nosotros nos reunimos entre hermanos, seguramente nos sentamos a conversar, nos daríamos cuenta de tantas situaciones en cada uno de nosotros. Si juntamos todas esas situaciones, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor ha prometido que de todas nos va a librar. Y es eso en lo que nosotros necesitamos levantarnos y esforzarnos para creerle al Señor cada día que Él nos va a librar, que Él nos va a ayudar. Pero si miramos este salmo es mesiánico. Aquí vemos a Jesús como siervo sufriente. ¿Quién puede superar el dolor? ¿Quién puede superar el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Absolutamente nadie. Los sufrimientos y padecimientos de Jesús nosotros nunca los vamos a poder entender, pero Él sí entiende nuestras situaciones difíciles. Él sí entiende nuestro sufrimiento y Él nos quiere ayudar. Pues Él es el varón de dolores, así lo llama la palabra de Dios, y Él nos ayudará a soportar cualquier situación por más difícil que parezca. Hace poco hablando con una familiar, vemos que es una persona que está muy afectada en su salud física, pero también vemos que está muy afectada en su salud espiritual y emocional, así como muchos de nosotros. Pero esta mujer, a través del Evangelio, de lo que ha escuchado a través del Evangelio, de lo que se le ha enseñado a través del Evangelio, ella sufre en este momento de una artritis reumatoidea muy severa, al punto que esta mujer no puede incluso ni siquiera moverse y hacer las actividades cotidianas. Ella apenas va a iniciar pues como un tratamiento, pero ella decía que los dolores de ella eran tan fuertes, pero que cuando estaba en esos momentos de crisis, ella se acordaba de Jesús
de lo que había aprendido a través de la palabra, y ella veía cómo Jesús no solamente había cargado con ese problema, ese dolor de ella, sino con el de toda la humanidad. Jesús es el varón de dolores y Él es el único que puede entender nuestro sufrimiento, nuestras situaciones y nuestras dificultades. Pero además vemos a través de las escrituras muchos personajes bíblicos también batallando con muchas situaciones diferentes. ¿A qué los llevó esto a estos personajes que la palabra nos enseña? Los llevó a confiar plenamente en Dios y a hacer cambios en sus vidas. En estos personajes hoy vamos a ver tres, que son a David, a Job y a Pablo. Entonces hoy miraremos el ejemplo de estos tres hombres y cómo Dios fortaleció su fe y trató con cada uno de ellos. Al igual que seguramente Dios está fortaleciendo nuestra fe y tratando con cada uno de nosotros. Vamos entonces a la palabra del Señor en 1 Samuel 19:10. Dice la palabra de Dios. 1 Samuel 19, versículo 10. Vamos a iniciar entonces con el primer personaje, con el primer hombre de Dios, con el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero. Dice la palabra de Dios. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. David no fue herido por esa lanza, pero ¿qué tuvo que hacer David? Huir, porque la situación se había tornado muy difícil, una situación crítica para su vida. ¿Qué situación tan difícil para David? Pasó de ser el consejero, el músico del rey, a ser perseguido por el mismo Saúl. Saúl se había llenado de unos celos impresionantes. Estamos en el capítulo 19 de 1 Samuel, miremos en el capítulo 18. Se llenó de celos hacia David y lo vamos a mirar. La razón es porque hubo un cántico de las mujeres que danzaban y decían, esto está en 1 Samuel 18, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y este hombre se llena de esos celos y entonces procura matar al rey David. Entonces este es un momento de crisis para David muy fuerte, porque es que su mismo suegro está intentando matarlo. Cuando las situaciones familiares se tornan duras y difíciles es donde más sentimos dolor. Entonces el rey David seguramente sintió muchas situaciones duras, se sintió muy triste a causa de todo lo que estaba sucediendo. Pero ¿cómo le cambió la vida al rey David de la noche a la mañana? Asimismo, en nuestras vidas muchas veces nos cambia la vida de la noche a la mañana. A veces estamos bien y de pronto se nos viene una situación de enfermedad, se nos viene una situación de enfermedad de un pariente, de alguien cercano, de un amigo. Se nos vienen muchas situaciones, de pronto a veces críticas en situaciones económicas. Pero esto vemos cómo nos afecta nuestras vidas, pero Dios siempre tiene un propósito más elevado. Dios siempre tiene un propósito más alto de lo que nosotros podemos entender y comprender. Y asimismo estaba haciéndolo para la vida del rey David. ¿Qué tuvo que hacer entonces David? David tuvo que huir. Era tanta la persecución de Saúl que David le tocó huir y terminó en una cueva, en la cueva de Adulam. Esto lo vemos en 1 Samuel 22:1. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Quién condujo a David a esa cueva? El Señor. ¿Quién quería tratar con él y fortalecer su fe? El Señor. A veces estamos en una zona en la que muchas veces estamos como muy tranquilos y de pronto se nos vienen esos apretones. Pero estas situaciones críticas nos conducen sin imaginarnos a los brazos de nuestro Dios, a los brazos del Señor. A pesar de la situación que vivamos y sintamos difícil, finalmente terminamos allí abrazados por nuestro Señor. Aunque la cueva parece un lugar, nosotros pensemos en una cueva, aunque una cueva parezca un lugar solitario, un lugar frío,
un lugar donde no hay nadie, un lugar donde prácticamente estamos aislados, o el rey David estaba aislado. Esa misma cueva es lo que nosotros sentimos en nuestro interior, sentimos como que estamos solos en medio de esa situación, que queremos escondernos y salir de ella, y creemos que allí no hay nadie, que estamos solos. Definitivamente pensamos que no hay salida, pero es allí exactamente, allí donde el Señor nos aprieta para que le encontremos y para que le busquemos con más intensidad. Adulam significa refugio, y fue precisamente en medio de esta crisis que David encontró el verdadero refugio. Allí, en esa cueva, David encontró el verdadero refugio. El refugio no era la cueva, el refugio es Dios. Miremos lo que dice el Salmo 9, del 9 al 10, del versículo 9 y el versículo 10. El Salmo 9. Jehová será refugio del pobre. ¿Quién es el pobre? El necesitado, el afligido, el menesteroso, el que se siente solo, el que se siente triste. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Él estará ahí en tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Señor no va a desampararnos. Si lo buscamos insistentemente, Él va a estar ahí para cada uno de nosotros, y estuvo ahí para el rey David. Pero ¿cuál era el propósito divino con todo esto que le estaba sucediendo, con esta situación de crisis para el rey David? Que David tuviera un tiempo a solas de profunda intimidad con Dios. Esos tiempos a solas son muy importantes. Sacar esos tiempos a solas para escuchar mejor a nuestro Dios, para que nosotros podamos expresarle lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero además que David se diera cuenta que no estaba solo, que Dios estaba con él. En la cueva muchas veces sentimos, cuando estamos en esas situaciones críticas y queremos aislarnos, sentimos que estamos solos. A veces sentimos que no hay nadie, así estemos rodeados de personas, sentimos esa soledad, y Dios quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros. Además, el Señor quería fortalecer la fe de David, pues lo estaba preparando para ser rey. Y tendría que enfrentar no solo a un enemigo como el rey Saúl, sino a muchos enemigos que también se levantarían como parte de su familia. El Señor lo estaba preparando para ser rey. Muchas de las situaciones que están sucediendo en nuestras vidas es porque Dios nos está preparando para que podamos superar unas muchas veces más fuertes, o para que nosotros podamos ser de testimonio para otras personas. Además, Dios quería tratar con él, sacarlo de alguna manera de la zona de confort. ¿Para qué? Para que David mirara a Dios siempre, en las buenas y en las malas. Esa cueva de Adulam, en esa cueva de Adulam, David entró huyendo, pero fue la herramienta que Dios usó, al igual que Saúl, para transformar la vida de David y hacerlo un hombre fuerte, un hombre de guerra. Y fue allí donde David escribió el Salmo 142. Entonces vamos a leer parte del Salmo 142, lo que dice y lo que estaba sucediendo en el interior de este hombre, cómo David lo expresa. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. David, Salmo 142. David compuso este himno cuando huía de Saúl y se escondió en una cueva. Mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. El rey David le está pidiendo ayuda y le está pidiendo compasión. Cuando me siento deprimido, a ti hago saber lo que me angustia. Lo importante de hablarle a Dios y decirle lo que sentimos en momentos de presión, en momentos de crisis. Tú sabes cómo me comporto. Él conoce todo lo que nosotros hacemos, decimos. Tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienden una trampa. Mira bien a mi derecha, nadie me presta atención. No hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Esos momentos en los que nos sentimos solos. Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio en este mundo y tú eres todo lo que tengo. Yo voy a volver a repetir esto. Dios mío,
a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio en este mundo. Tú eres todo lo que tengo. Qué maravilla este Salmo 142. Si no hubiese sido por esta situación crítica del rey David, no tendríamos el Salmo 142 y muchos de los salmos que él escribió a través de cada una de sus experiencias. Pero esto específicamente habla de que tú eres mi refugio en este mundo. Definitivamente Dios usará estos tiempos difíciles para llevarnos a subir a un nivel superior de fe y para hacernos fuertes. David se hizo fuerte y se fortaleció cuando encontró el verdadero refugio. Hasta aquí vamos con el rey David. Vámonos ahora para algo de la historia de Job. Entonces vamos a estar hoy hoy vamos a hablar de David, de Job y del apóstol Pablo. Entonces vamos ahorita a Job. Este era un hombre de Dios y sí que tuvo crisis. Y lo más tremendo de esto es que todas se le vinieron juntas. ¿Dónde encontramos esta situación? En Job 1, del versículo 13 al 18. Yo solo voy a leer el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. En ese día vinieron muchas situaciones difíciles para la vida de este hombre, para la vida de Job. Estaban sus hijos tranquilos y de repente se vienen unas situaciones donde murieron los criados, donde murieron todos sus animales, donde murieron sus hijos. Pero no solamente es una situación de crisis en toda esta parte de familia económica, sino que vemos una crisis también en su salud. Miremos Job 2:7, dice la palabra de Dios. Entonces salía Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo no me quiero imaginar esta situación de Job. Una sarna maligna. ¿Cómo sería la situación de este hombre, aparte de todas estas cosas tan duras que le tocó vivir con su familia, con su economía? Y además se le viene toda esta situación de enfermedad. Vemos afectada definitivamente la economía de Job, vemos afectada su vida familiar, vemos afectada la salud, vemos afectada su vida matrimonial, vemos afectada su vida social con sus amigos. O sea, la vida de Job fue afectada en todas las áreas de su vida. ¿Y esto cuándo ocurrió? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana le pasaron todas estas cosas. Dios mío, qué cosa tan impresionante para este hombre. Cómo aprendió a soportar todas estas situaciones de la santa y bendita ayuda del Señor. Así como a David, Job tuvo de la noche a la mañana una cantidad de cambios. Pero a diferencia de David, a Job se le vinieron todas juntas. A veces se nos vienen situaciones difíciles. Yo creo que nunca a nosotros nos ha pasado lo de Job, a nadie. Pero a veces sí se vienen algunas situaciones como todas juntas. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Y uno empieza a hacer preguntas y a cuestionarse. Pero todo esto le aconteció a un hombre, quiero que recordemos, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se le viene toda esta situación a este hombre y estas características muestran claramente que Job era un hombre íntegro y que el sufrimiento no lo cambiaría, por el contrario, lo perfeccionaría. Aquí vemos que los hijos de Dios no estamos libres de pasar situaciones duras y difíciles, pero Dios tiene un propósito y ese propósito es purificarnos y santificarnos cada día más y más. También ese propósito tiene muchas veces que ver con que si estamos cometiendo un pecado delante de Dios, nosotros también nos evaluemos y pidamos perdón. En los momentos más difíciles es donde sale lo peor o lo mejor de las personas, pero Job se mantuvo en su estado original. En el caso de Job, el Señor tenía un propósito muy grande, muy alto, y era que este hombre
se mantuviera en su integridad. Este hombre no se le atribuyó ningún pecado, ahí no se ve que se le haya atribuido ningún pecado, pero sí él necesitaba de todas maneras reconocer que necesitaba un redentor. Así como Job, necesitamos caminar en esta tierra hacia la perfección, hacia la rectitud. Aún a pesar de las situaciones difíciles, necesitamos caminar en el temor de Dios y siempre apartarnos del mal, por más dura que sea la situación. Esto lo aprendemos de un hombre que vivió cosas muy difíciles y permaneció íntegro, y antes el Señor lo perfeccionó y lo purificó y lo santificó más. Además, Job, desde la perspectiva del sufrimiento comprendió algo muy importante y que también debe ser algo que comprendamos nosotros. Y es que Dios es soberano sobre cualquier situación y circunstancia. Job, vamos a mirarlo en Job 23, del 13 al 14, que dice la palabra de Dios. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerle cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Por tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que Él tiene pensado, Él lo va a hacer. Porque Él es el que controla el destino de todas las personas en esta tierra. Entonces nosotros podremos tener muchas preguntas y quizá muchas de esas nunca vamos a encontrar respuesta acá en la tierra. Y quizá nunca entenderemos muchas cosas, pero algo que sí debemos hacer siempre es reconocer la soberanía de Dios sobre cualquier circunstancia y especialmente confiar en Él. Vimos el propósito de David, ahora miremos cuál era el propósito divino para Job. Era encontrar esperanza en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. Siempre hay esperanza. Y miremos cómo lo expresa Job en Job 19, 25, versículo 25 hasta el 27, pero vamos a leer el 25. Dice la palabra de Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí vemos a Job con una expresión de fe firme, que se eleva por encima de su propio dolor, de su propia circunstancia. Su confianza en Dios era total. Job anhelaba ver a Dios en una completa restauración. Job anhelaba ser vindicado. Pero Job confiaba plenamente en su Redentor que lo ama y en su Redentor que vive por siempre. Job creyó con una esperanza firme. La definición bíblica de esperanza es expectativa segura. Job tenía una expectativa segura de que el Redentor lo restauraría en todas las áreas de su vida y que tenía la necesidad de un Redentor, de ser también restaurado en todo, en su parte física, en su parte espiritual. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que son confusas y desconocidas. Cuando hay esperanza, la vida recobra el sentido, pero cuando no hay esperanza, la vida definitivamente pierde el sentido. Hay cosas confusas y desconocidas que nos dejan como que no entiendo, pero realmente necesitamos levantarnos en esa esperanza y seguir confiando en el Señor. Los justos que confían o ponen su esperanza en Dios serán ayudados. Esto lo dice el Salmo 28, 7. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el Salmo 28, versículo 7? Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor
es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. En Él confía mi corazón, una esperanza firme, y soy socorrido. Somos socorridos cuando nuestra esperanza está firme en el Dios Todopoderoso ante cualquier situación. Y lo más hermoso es que dice que le dará gracias con un cántico. David era el cantante, el cantautor de la Biblia, y él todo lo llevaba a poemas, a cantos, y era una manera en que él le agradecía a Dios por todos los beneficios que él recibía del Señor. Aquí estamos hablando de Job, pero es algo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Darle gracias a Dios, sabiendo que Él está con nosotros, aún en esos momentos difíciles, y que Él nos va a socorrer. Y que Él nos va a permitir que nuestro corazón se regocije y que le podamos dar gracias a través de las victorias que se vienen para nuestras vidas. Entonces, las personas y nosotros, cuando nos encontramos en situaciones de crisis, este salmo acabamos de leer en Job 19:25, que yo sé que mi Redentor vive. Entonces, tenemos a un Dios vivo. Acá leemos en este salmo que nos escucha porque ha oído la voz de mis súplicas y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios vivo que puede resolver cualquier problema. Tenemos a un Dios vivo que nos da nuevas fuerzas. Tenemos a un Dios vivo que perdona nuestros pecados. Tenemos a un Dios vivo que nos protege. Tenemos a un Dios vivo que nos socorre. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Entonces, a través de Job aprendemos que Dios usa los tiempos de crisis para que confiemos en la única esperanza. Y a través de David, Dios usa los tiempos de crisis para que confiemos en el único y maravilloso refugio. Ahora miremos la historia del apóstol Pablo, parte de la historia. Pablo, un hombre increíblemente usado por el Señor, un ferviente apóstol. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia se le atribuyen a él. Miremos cómo Dios usó y aprobó a este hombre de una manera impresionante. Pero Pablo tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles, así como Job y así como David. A Pablo se le vinieron de estas situaciones difíciles a causa del Evangelio. Sufrió encarcelamientos, sufrió oposición, sufrió azotes, desilusión de sus mismos hermanos y para sumarle un aguijón en la carne, una situación que lo atormentaba. Pero este hombre en Filipenses 4, 11 y 13 habla de una manera impresionante acerca de cómo él en medio de estas situaciones aprendió a tener contentamiento. Vamos a mirarlo en Filipenses 4, 11, 13. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pablo tuvo que aprender contentamiento. Aprender contentamiento es yo creo que de los retos que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Pablo aprendió contentamiento porque de Jesús él recibía toda la fortaleza. La fortaleza solo viene de quien es fuerte. Si alguien es fuerte, es Cristo Jesús, quien soportó tantas situaciones y salió victorioso. La fortaleza de Pablo venía de Jesús. Él se apoyaba en Jesús. Pablo aprendió a vivir contento porque tenía a Jesús, fuera cual fuera su situación. El hecho de tener a nuestro Redentor,
a Jesús vivo en nuestras vidas, nos debe generar contentamiento aún en los momentos más difíciles y en las pruebas más crudas que muchas veces se vienen a nuestra vida. Y es algo que necesitamos aprender. Hay muchas cosas que seguramente aún nos desaniman, nos entristecen, situaciones difíciles, pero si nos apoyamos en Jesús, con seguridad Él nos fortalecerá y aprenderemos contentamiento, aunque haya dolor, desilusión y dificultad. Cristo es el que nos da la fortaleza. La fortaleza suya es perfecta. En nuestra debilidad es perfecta para levantar nuestras fuerzas, es perfecta en nuestros momentos de soledad. La fortaleza de Dios es perfecta en todas las circunstancias de nuestra vida. La fortaleza de Dios es la que hace que podamos mirar más allá y nos elevemos por encima de las circunstancias. Muchas veces nos desanimamos y sentimos que ya no tenemos fuerzas, pero Dios sí las tiene. Jesucristo sí las tiene. El Espíritu Santo sí las tiene. Tenemos a las tres personas de la Trinidad para que nos llenen de fortaleza en tiempos difíciles. Y eso es más que suficiente para que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Miremos lo que dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos tocados en nuestra vida por estas situaciones, vemos nuestra fragilidad y reconociendo esa fragilidad, Dios nos hace fuertes. Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que necesitamos ayuda, cuando reconocemos que nosotros no nos las sabemos todas, cuando reconocemos que nos equivocamos, entonces Dios nos hace fuerte. Cuando Dios nos hace fuerte, ahí es donde nosotros nos podemos gozar en las debilidades. Antes no, porque Dios nos está tratando y Él quiere que nosotros tomemos de su fuerza para levantarnos y para continuar adelante. Ahí, con la fuerza de Dios, solo con la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, es que nosotros podemos tener contentamiento y gozo en medio de las situaciones difíciles. Y eso nos lo enseña Pablo a través de las cartas, a través de todo lo que este hombre pasó y sufrió y cómo se fortalece en Cristo Jesús. Hermanos, resumamos. A través de David, de las Escrituras, aprendemos que Dios usa los tiempos de crisis para confiar en el único refugio. A través de Job aprendemos de su santa y bendita palabra que Dios usa los tiempos de crisis para que confiemos en nuestra única esperanza. Y a través de Pablo aprendemos que Dios usa los tiempos de crisis para que confiemos en nuestra única fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza y es nuestro refugio. Por eso, como conclusión, en tiempos de crisis, Dios usa todo lo que tenga que usar para que nosotros siempre nos dirijamos a nuestro refugio, a nuestra única esperanza y a nuestra única fortaleza, que es Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias le damos a Dios por su palabra, que nos levanta, que nos anima, que nos renueva las fuerzas, que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios. Señor, hoy te queremos dar gracias por tu santa, perfecta y bendita palabra. Tú tienes palabra para cada momento, Señor, para momentos difíciles, para momentos de alabanza. Tú tienes palabra para todos los momentos. Y cómo a ti te gusta que nosotros nos dirijamos a ti y lo encontramos a través de ella. Tú, Señor, hoy eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra única esperanza. Y hoy queremos
venir ante ti, Señor, y presentar cada una de nuestras necesidades y situaciones, por más duras y difíciles, sabiendo y confiando que tú, Señor, nos levantarás, que tú, Señor, nos sacarás de todas esas situaciones difíciles y que tendremos un futuro asegurado en tus santas y benditas manos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga y espero que tengan un feliz resto de semana. Bendiciones para todos.